Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Consciente de su propia inutilidad, el resentido lucha por el descenso de los demás. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy jueves 12 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. A finales de febrero de 2025, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuvieron en Miami al excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto, Rafael Quero Silva, quien estuvo a cargo de la represión de las protestas antigubernamentales en los años 2013 y 2014, señalándolo como extranjero ilegal y criminal de Venezuela. Está a la espera de la deportación a la que apeló, pero ahora enfrenta una demanda civil de 5 venezolanos presentadas en su contra ante los tribunales de Estados Unidos, basada en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura. En ella se le acusa de haber ordenado, autorizado y supervisado la tortura de manifestantes y detenidos, incluyendo los 5 demandantes. Este es el primer caso en el que un militar venezolano está siendo llevado a la justicia por sus propias víctimas. Por primera vez en años, la producción de crudo en Venezuela ha logrado estabilizarse y crecer significativamente. El informe publicado por la OPEP confirma que Venezuela produjo un promedio de 1.021.000 barriles diarios en febrero, un aumento del 10% respecto al mes anterior. El rey Felipe VI ha coincidido este miércoles con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, celebrada en el Congreso Nacional de Valparaíso. Ambos se encontraban entre los invitados internacionales que han asistido al traspaso de mando, al que también han acudido varios jefes de Estado y dirigentes políticos de la región. Chile tiene uno de los índices de consumo de marihuana más altos de Latinoamérica. Expertos en salud advierten sobre la baja percepción de riesgo entre los adolescentes, quienes ignoran que las cepas actuales son mucho más potentes que las de hace 30 años. Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos, alcanzando casi 1 millón de kilómetros a nivel país. En el último año, Ecuador ha vivido una creciente violencia. La ONG Proyecto de Datos de Eventos y Lugares de Conflictos Armados lo ubica entre los 10 países más violentos del mundo, con gran parte de su población expuesta a la amenaza del crimen organizado. Pero Ecuador no está solo en este infame ranking. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con apenas el 9% de la población mundial, América Latina y el Caribe son escenario de casi 1/3 de los homicidios globales y un 40% de esas muertes están relacionadas al crimen organizado y las pandillas. Si bien el tráfico de drogas, fundamentalmente de cocaína, es el negocio más grande del crimen organizado en América Latina, los grupos se han diversificado e incursionado en la minería ilegal de oro, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero. El asesor presidencial Celso Amorín afirmó hoy que Brasil está dispuesto a cooperar con Estados Unidos contra el crimen organizado siempre que se respete la soberanía nacional. Esto ocurre tras las amenazas de Washington de clasificar a grupos como el Primer Comando de la Capital
y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas, lo que Brasil teme sea una puerta abierta para intervenciones militares. El magistrado del Supremo, Alexandre de Moraes, autorizó para que un asesor del presidente Trump visite al expresidente Jair Bolsonaro en la prisión de la Papudiña, incluyendo la presencia de un intérprete. El presidente Lula canceló su asistencia a la investidura de José Antonio Kast en Chile. En Pianalto se calificó de descortesía que Kast invitara a los hijos de Bolsonaro a la ceremonia, lo que generó el primer roce diplomático con el nuevo gobierno chileno. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga al uso inmediato de tobilleras electrónicas para agresores de mujeres en casos de alto riesgo. Actualmente solo el 6% de las medidas de protección cuenta con ese monitoreo. Lula conversó con Gustavo Petro para coordinar la cumbre que se celebrará en Bogotá el 21 de marzo, donde la integración regional frente a la crisis global será el tema central. Petrobras anunció planes para intentar reducir el impacto del alza mundial del petróleo en el mercado interno, dada la crisis en el estrecho de Hormuz que mantiene los precios bajo presión. Tras las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo en Colombia, el panorama político está en plena efervescencia. El presidente Petro ha denunciado anomalías en los resultados, convocando a abogados expertos para revisar los escrutinios. La coalición liderada por Roy Barreras ha denunciado un presunto fraude que afectaría más de 900,000 votos. La senadora Paloma Valencia ha aplazado el anuncio de su fórmula vicepresidencial. Se rumorea fuertemente el nombre de Juan Daniel Oviedo, mientras el expresidente Álvaro Uribe intenta posicionarla como una opción de centro-derecha para las presidenciales. El presidente Petro confirmó que Colombia no se integrará al proyecto Escudo de las Américas propuesto por la administración Trump. El mandatario argumenta que la lucha antinarcóticos debe enfocarse en la sustitución de cultivos y no en operaciones militares extranjeras. El gobierno asegura que 30,000 familias ya han comenzado la sustitución voluntaria con una meta de 42,000 hectáreas para mayo de este año. La verdad es que la lucha de Estados Unidos contra el narco ha bajado el precio de la hoja de coca, lo que ha dejado a miles de familias sin ingresos para comprar alimentos básicos, lo que ha impulsado los programas de sustitución voluntaria que el gobierno se atribuye. Se reporta un cambio preocupante en el conflicto interno colombiano. Grupos como el ELN han comenzado a utilizar drones con explosivos en regiones como el Chocó, lo que ha llevado al Estado a invertir más de 6.3 billones de pesos, 1.698 millones de dólares, en un sistema nacional de defensa antidrones. Representa una de las mayores asignaciones tecnológicas en defensa de la región para este año. Esta cifra equivale a casi el 2% del presupuesto total de inversión de la nación colombiana para el año 2026. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se reunió en Santiago de Chile con líderes de la comunidad dominicana residentes en ese país. Los exhortó a integrarse de manera organizada en la sociedad chilena, destacando su papel como embajadores de las tradiciones culturales y su aporte al desarrollo nacional a través de las remesas. El presidente Abinader asistió a los actos oficiales de toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. En Bolivia, el país se enfrenta a desafíos estructurales que los analistas califican como un momento de verdad. La producción de gas natural cayó al nivel más bajo en 2 décadas. Los expertos advierten que Bolivia podría pasar de exportador a importador de gas si no se encuentran nuevos campos pronto. Se registra una fuerte presión sobre el dólar paralelo y un aumento en el costo de las importaciones de diésel y gasolina debido a la volatilidad del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. El alza en los precios del oro y la plata representa la principal esperanza de ingresos para 2026, con proyecciones de exportación que podrían superar los 5,000 millones de dólares si se controla el contrabando.
Guyana comenzó a pagar directamente su salario a los médicos cubanos en lugar de enviar el dinero al gobierno impresentable de La Habana, que decidió retirar sus brigadas de médicos después de casi 50 años de cooperación. Este programa ha sido denunciado internacionalmente como explotación laboral. La Sociedad Interamericana de Prensa informó que las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en América registraron un deterioro dramático con un promedio de 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el índice Chapultepec. Noticias de Washington, D.C. Esta madrugada el presidente informó que Estados Unidos está investigando un supuesto complot iraní con drones dirigido contra el estado de California. Esta declaración ha elevado los niveles de alerta en la costa oeste, aunque no se ha proporcionado detalles específicos sobre los objetivos. El Pentágono ha difundido imágenes de la destrucción de gran parte de la capacidad aérea y naval iraní. Se reporta que Estados Unidos ha destruido hasta el momento 28 buques minadores para intentar liberar el estrecho de Hormuz, una vía vital para el petróleo mundial. Informes presentados al Congreso estiman que el Pentágono gastó $5.600 millones en municiones solo en los primeros 2 días de los ataques. La presión republicana en el Capitolio empieza a crecer para que el presidente busque una salida diplomática ante el temor de un conflicto prolongado. Reportan que republicanos les piden a sus candidatos que eviten hablar de las deportaciones. De acuerdo a The Washington Post, la petición viene de la Casa Blanca y líderes del Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre. La invitación es que ahora sus candidatos solo destaquen la deportación de extranjeros criminales. El Senado votará un proyecto histórico para impulsar la construcción de viviendas. La iniciativa, que cuenta con respaldo bipartidista, pretende facilitar el financiamiento para familias y subsanar un déficit estimado en 1.7 millones de casas en el país. El presidente Trump presiona al Congreso por el proyecto de ley que exige prueba de ciudadanía para votar. El presidente advirtió que no firmará ningún otro proyecto del Congreso hasta que aprueben la llamada ley Save America. El voto de las personas no ciudadanas es ilegal, pero los datos demuestran que rara vez ocurre. Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, demanda al gobierno de Estados Unidos por vetarla para contratos de defensa porque el Pentágono la considera un riesgo para el sistema de suministro. La tildan de ser woke, es decir, progresista, por priorizar sus marcos éticos, como su negativa a permitir el uso de la inteligencia artificial en armas autónomas sobre las necesidades militares. Una medida extraordinaria que puede arruinar ese negocio. Noticias de Maryland. Tras la culminación de las obras de modernización, el puerto de Baltimore ha reportado un incremento récord en el procesamiento de carga automatizada. Las nuevas terminales están operando al 100% de su capacidad, lo que ha ayudado a aliviar parte de la presión logística causada por la inestabilidad en las rutas marítimas internacionales. Se han implementado nuevos protocolos de ciberseguridad tras las recientes directrices federales sobre infraestructuras críticas. El Departamento de Educación de Maryland ha anunciado una nueva inversión para expandir el programa de inteligencia artificial ética en las escuelas públicas del estado. El programa busca que los estudiantes aprendan a distinguir entre contenido generado por humanos o por máquinas, así como el uso responsable de herramientas de búsqueda avanzada. El Estado ha decidido trabajar con socios tecnológicos locales para desarrollar estas herramientas, evitando las plataformas que actualmente están bajo escrutinio federal. Noticias federales. Una serie de feroces tormentas azotaron el centro de Estados Unidos durante la noche del miércoles, lo que causó la muerte de al menos 2 personas en el noroeste de Indiana.
En California, en una operación conjunta entre el gobernador Newsom y el fiscal general Rob Bonta, se anunció el hallazgo de 37 niños desaparecidos en el condado de Riverside, como parte de un esfuerzo intensificado contra el crimen organizado y la explotación infantil. Oficiales de aduanas y protección fronteriza de Texas incautaron más de 120 libras de metanfetamina con un valor estimado de $1 millón en el puente internacional de Roma. El Departamento del Tesoro emitió una orden de segmentación geográfica para condados fronterizos como El Paso, Hidalgo y Webb, con el fin de rastrear el lavado de dinero de los cárteles mexicanos. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El ejército israelí ha confirmado hace apenas unas horas un ataque directo contra el sitio nuclear de Talegan, en Teherán. Según el comunicado oficial, estas instalaciones eran utilizadas por el régimen iraní para avanzar en el desarrollo de armas nucleares. Las Fuerzas Armadas publicaron material gráfico del complejo tras ser alcanzado, asegurando que se está desmantelando metódicamente la infraestructura estratégica de Irán. Israel ha marcado un hito histórico en la guerra moderna al confirmar este mes de marzo de 2026 el primer uso operativo en combate de su sistema de defensa láser de alta energía, conocido oficialmente como Iron Beam o Luz de Itán. A diferencia del domo de hierro, que usa misiles interceptores costosos y limitados en número, el láser es ideal contra enjambres de drones. Mientras que un misil del domo de hierro cuesta miles de dólares, cada disparo de láser tiene un costo aproximado de $2. Es efectivo en un rango de 7 a 10 kilómetros, actuando como la quinta capa y última línea de defensa del escudo israelí. Irán ha intentado saturar las defensas israelíes lanzando oleadas de más de 100 drones Shahed 136 simultáneamente. Israel está ejecutando una oleada masiva de ataques contra los suburbios del sur de Beirut. El ejército israelí emitió órdenes de evacuación urgentes para varios distritos residenciales antes de los bombardeos. La ONU informa que ya hay más de 816,000 desplazados en el Líbano y la cifra de muertos en territorio libanés desde el 2 de marzo asciende a 634. Se han difundido imágenes de satélite que muestran humo saliendo de la refinería de petróleo de Sharan, en Teherán, tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel. Netanyahu advierte que la operación podría durar al menos 2 semanas más para asegurar que la capacidad de misiles iraní sea eliminada por completo. Ucrania ha ejecutado un golpe importante contra la maquinaria de guerra rusa al atacar la planta de microelectrónica Kremnij-A en la región fronteriza de Briansk. Se utilizaron misiles de largo alcance Storm Shadow, suministrado por el Reino Unido. Esta fábrica es vital para Rusia, ya que produce microchips y componentes electrónicos para misiles y sistemas de defensa. El presidente Zelensky calificó la operación como un éxito rotundo. El Kremlin ha acusado formalmente al Reino Unido de complicidad directa en este ataque y ha declarado un día de luto en la región de Briansk. Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron este miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado global, incluyendo 172 millones por parte de Estados Unidos. Aunque esto frena brevemente la escalada, los analistas consideran que esta medida es un parche temporal que no compensa el cierre total de las rutas del Golfo Pérsico. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas
de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.